Bueno, esta clase tiene que ver con un sistema que se llama RAS. Este sistema, las siglas son, bueno, aquí está en inglés, o sea, al revés, pero es un sistema de activación reticular, se llama. Ya, es que estoy buscando ahí para ver a los participantes. Ahí está. Bueno, este sistema es para modelar la percepción y para darle un control, un orden coherente a esa percepción. Eso lo hace nuestra mente, ya con ayuda del cerebro. Estas, esto- Estas enseñanzas, o mejor dicho, conocimiento, tienen que ver con la neurociencia, la psicología, pero se toca también ahora con principios de física cuántica y también con la mística tradicional de todos los tiempos. Estamos viendo que nuevamente todos los conocimientos se están aunando y se están integrando como existía siempre. O sea, como existió antiguamente y hubo ahí una fragmentación en la historia, pero ahora se están volviendo a concatenar, a integrar, a comprender como un todo, como un conocimiento unificado. Eso es muy interesante porque a futuro ya ese conocimiento de nuevo va a estar, como digo, unificado y va a volver a ser ese conocimiento integral que se enseñe y se aprenda desde pequeños. Ya faltan unos cientos de años para eso, pero vamos de nuevo para allá. Bueno, haciendo un paralelo con mucha mitología, cosmologías, muchos postulados que hablan de que nosotros vivimos en una realidad virtual. Las corrientes místicas de Oriente siempre hablaron y siguen hablando de que esta es una realidad ilusoria, es un mundo de ilusión. Y también ahí está el mito del demiurgo. ¿Alguien de ustedes sabe a qué se refiere esa historia, ese mito muy antiguo que habla de un demiurgo creador? ¿Nadie? Hace poco un integrante de Bionosis puso un video que hablaba de ese mito del demiurgo. ¿Ya? Ah, Pues yo, Gonzalo, Miguel, sí, pues yo, Miguel, pero justo en este momento estoy de oyente más que nada. está ahí ocupado. Algo así. Pero en el fondo la idea no es profundizar tanto en eso, sino que se habla de que un semidios, un ser, pongámoslo entre comillas, superior, creó un mundo de ilusión, una imitación del mundo real. Y para eso usó la materia. Y la materia tiene un componente de ilusión bastante potente, ¿ya? Pero es un velo, es una fabricación basada, como se dice, en ilusiones. Uno no percibe en la materia el mundo real, sino que un mundo aparente. Y eso también está limitado por una percepción de los cinco sentidos en esta dimensión inferior. ¿Por qué le llamo inferior? Bueno, porque hay otras dimensiones donde la percepción es más amplia y uno tiene un contacto con
dimensiones, se puede decir, con espacios de mayor realidad, uno percibe la realidad de una manera más directa, más amplia, más expandida. Entonces, este ser ha sido denominado también por muchas corrientes espirituales como un falso dios y también se le ha catalogado de demonio. Las corrientes gnósticas primordiales, bien antiguas, eh, demonizaban a ese demiurgo creador del mundo material, ya porque decían que las almas quedaban atrapadas en esta ilusión, en este mundo ilusorio de la materia, y encadenadas y no podían acceder a su verdadera naturaleza divina, que es una naturaleza espiritual. Y de ahí quedaban en un eterno retorno en la rueda del samsara, en la rueda de las encarnaciones. Bueno, hay mucho tema al respecto, porque también otras corrientes de la gnosis, como el platonismo, que viene de Platón, también hablaba de que el demiurgo en sí era neutro y, claro, como nosotros tenemos una conciencia también que percibimos en la polaridad, bueno, ese demiurgo también tenía aspectos de polaridad. ¿Ya? En la película Matrix aparece el demiurgo como el arquitecto, un ser vestido de blanco en un salón donde él explicaba que él era el creador de la Matrix. Ya, si alguno de ustedes vio esa película, tiene mucho conocimiento de lo que estoy hablando en este momento. Y bueno, y ahí Neo, que era como el héroe, encarnaba el mito del héroe, llega incluso a ese nivel de contactarse con el demiurgo. Y el demiurgo ahí le dice que bueno, habían unos agentes que cuando los seres empezaban a despertar a ese mundo de ilusión, estos agentes trataban de neutralizarlo, acallarlo, incluso eliminarlo, porque eran peligrosos. Y ahí estaba el maestro, que también su misión era liberar mentes y despertar a los seres de este mundo ilusorio. Había no era una raza, había una humanidad en el mundo real que ya estaba liberada de la matriz de ilusión, que se llama Sion, ¿ya? Y había otro personaje, que era la pitonisa, que también estaba para despertar conciencia, para que las personas ya se dieran cuenta a través de este despertar de la matriz de ilusión. Ella era una señora de color que se le llamaba la pitonisa. Eso tiene que ver con el mito de la serpiente. Ya recordemos que en este paraíso bíblico estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Y se supone que Dios, pero hay que entenderlo, que ese ser que estaba ahí en el Edén no era el Dios absoluto, perfecto y de la dimensión pura, sino que era un ser creador, ya era un demiurgo. Y él le creó al ser humano, ya a Adán, Eva, luego, y les dijo que solo se alimentaran del árbol de la vida y no del árbol del conocimiento. Bueno, eso nos hace reflexionar de que en un mundo espiritual de unidad no habrían dos árboles y menos le dirían a un ser creado que ahí hay un árbol que no tiene ninguna función para él. Entonces, esos son absurdos
que uno tiene que empezar a someter al análisis y al cuestionamiento, conociendo los principios de los mundos espirituales, de las dimensiones de unidad. Ahí ya había una polaridad. Entonces, ese ser que niega algo y solo da permiso, ya en un sentido, en un árbol, ya está hablando de un significado profundo. Bueno, la serpiente, en este caso en la película Matrix, que es la pitonisa, es la encargada de despertar conciencia para que el hombre, a través de entender, ya, y en este juego, de despertar a la polaridad y reflexionar de lo que es bueno y lo que es malo, que eso también, en cierto modo, eh, hace que la percepción también quede atrapado en un nivel. La idea es despertar a la polaridad, ya visualizarla, observarla, pero ¿con qué fin? Con que se llega también a entender la naturaleza de lo que se está observando, y ahí viene ya una comprensión superior de liberación. O sea, si, si nosotros estamos en una dimensión de armonía, de creación, donde solo estamos viviendo en esa especie de unidad, alimentándonos simbólicamente del árbol de la vida, que es participando en la creación divina, pero sin la capacidad de crear, de ser también creadores, ¿ya? De activar una facultad creativa y también de decisión. Ahí, en ese mito, el ser creado como Adán y Eva no tenían capacidad de decidir nada, solo como hijos del Creador, solo experimentaban y participaban de la creación divina, pero ya era necesario despertar. Y se despierta en ese nivel con el despertar de la conciencia, y la serpiente le dice, con esto tú vas a tener la capacidad de ser dioses. Claro, porque ahí, en el contraste, en ese despertar, en esa fricción, en esa contraposición, viene de luego de muchas vidas, muchas experiencias, un despertar superior. Porque si el ser empieza a entender que en este juego de polaridad, de causa y efecto, eh, que si busca, por ejemplo, el placer eterno, ya, si queda hechizado por el placer, luego viene el dolor, y que también el dolor no es eterno, y que todos son etapas, son ciclos de vida, empieza a entender lo impermanente y a buscar lo permanente. Bueno, ahí comienza un camino de innato, intuitivo, de buscar la trascendencia y reconocer su naturaleza espiritual perdida. Es bien, súper complejo este tema, súper complejo este tema. Hay libros tremendos, hay tesis de psicólogos, de místicos, de maestros, que, bueno, toda su vida estuvieron estudiando esto y explicándolo, pero por ahí va un poco la relación del trabajo interior con estos mitos espirituales que están en la grande enseñanza, ya que siempre nosotros hemos recibido como mitología, ya como religión, y se le han dado múltiples explicaciones e interpretaciones de acuerdo a la religión o a la línea espiritual particular. Lo que sí tenemos que entender es que nuestra percepción de la realidad ya es bastante subjetiva y que está moldeada por nuestras propias limitaciones de cómo funciona la mente.
ya, y entendiendo ya que en gran parte nosotros percibimos una ilusión a la cual le damos sentido. Incluso ahora también hay una enseñanza que se está dando mucho y que también tiene que ver con la neurociencia, que se habla, y ustedes la pueden buscar, ya, por el título de que esta realidad que nosotros vivimos es una alucinación controlada, ya, es una alucinación porque, como hemos visto, sobre todo en la clase de Jacobo Grinberg, ya existe un mundo donde está toda la sustancia mental, ya donde que es la sustancia, la esencia con la cual se crean todas las cosas, ya, y es una energía que está ahí cuántica, donde están todas las posibilidades, donde no falta nada, pero todo está en estado latente, todo aquí y ahora, todos los universos posibles, todas las realidades, y eso ya a través de nuestro propio sistema neurológico se moldea, se puede decir que se usa esa energía y se construye una realidad, ¿ya? Y después compartida por todos los seres, de que estamos en esta experiencia, en este planeta, en esta dimensión. Pero es una mera construcción, ¿ya? Y para eso se ocupan los cinco sentidos. Es como que hay una gran masa de arcilla y de ahí se toma ese material y se construye un mundo y una realidad X. Se le da forma, ya, pero así como se construye una realidad X, se pueden construir otras y otras y otras y otras y otras distintas. Ya, por eso que se habla que ese mundo real va más allá, ya, de esta alucinación controlada. ¿Por qué se llama controlada? Porque se le da un cierto sentido. Nosotros percibimos un cierto orden, una cierta coherencia. Por ejemplo, el yo, nosotros, el ego, nuestro yo, nosotros construimos esta identidad, es un mero constructo para administrar las percepciones que estamos teniendo, ya para que eso quede en cierto modo unificado en apariencia. Pero eso también es una ilusión. Extremando el argumento, el yo también no tiene una existencia real, no existe. Es un mero pensamiento. Son puras experiencias, puros pensamientos, ya que se filtran, se van uniendo en una especie de identidad para tener un cierto control y para administrar la experiencia. Tenemos que administrar esta experiencia, o si no, todo sería ya muy caótico, muy anárquico y nosotros no podríamos ir ordenando de alguna manera nuestro aprendizaje. Pero debemos entender que hasta ese personaje es una construcción, una mera construcción ilusoria. Sirve, sí, es un medio que sirve. Está a la mano y es una de las pocas cosas que tenemos en este momento a la mano para trabajar. Ya, ahora comenzamos directamente con este tema que se llama el sistema de activación reticular. Hay un mecanismo oculto dentro de tu mente que moldea absolutamente todo lo que experimentas. Cada oportunidad que percibes, cada desafío que enfrentas, incluso esos patrones que parecen repetirse una y otra vez. Ya
Yo siempre aquí voy rescatando ciertos conceptos para que los volvamos a revisar y así nosotros vamos entendiéndolos, los vamos eh, llevándolos ahí a la comprensión. Un mecanismo oculto dentro de nuestra mente que moldea absolutamente todo. Eso es ya de lo que estoy hablando yo. Hay algo que moldea nuestra percepción de la realidad. Y es un mecanismo que está oculto en la mente. La mayoría de las personas viven reaccionando a lo que sucede afuera, sin darse cuenta que su mente filtra la realidad de una forma muy específica. O sea, es un filtro. Todo lo que nosotros percibimos es filtrado. Ya, esas cosas, esas claves, uno las tiene que internalizar. Y así, cuando uno mañana despierta, va al trabajo, después el viernes sale a pasear o el fin de semana, sería bueno que uno recordara, oye, estoy filtrando todo lo que estoy experimentando. Lo estoy filtrando, no lo estoy recibiendo en su totalidad. ¿Ya? Y la mente lo está haciendo a través de un mecanismo. Yo no he decidido nada y la mente lo está haciendo sola. Pero hay unos pocos que han comprendido el secreto, han aprendido a cambiar su percepción, a alinear sus pensamientos con la realidad que desean. Y como resultado, el mundo que los rodea comienza a transformarse. O sea, si uno tiene el deseo ya de vivir una realidad elegida, no la que filtra de manera automática la mente, tiene que entender ese mismo mecanismo y comprender el secreto. O sea, de cómo funciona ese mecanismo, cómo funciona la mente, porque la mente tiene una serie de mecanismos automáticos. Es filtrar la realidad, idealizarla, también negar la realidad, parte de la realidad. Hay una serie de mecanismos que funcionan de manera automática. Nosotros estamos negando mucho de lo que percibimos, ¿ya? Estamos filtrando, estamos discriminando, estamos idealizando. ¿No le ha pasado a usted que a veces toda la gente, mucha gente a su alrededor le dice, no, esta cuestión no sirve para nada, o eso es negativo, o esta persona es aquí y allá, y nosotros negamos eso y lo idealizamos, y después de pasado un buen tiempo, donde vivimos la experiencia total, nos damos cuenta que tenían razón. Eso es para entender cómo funciona nuestra mente. Incluso hay corrientes de pensamiento, ideologías que niegan ciertas realidades o ciertos hechos que han ocurrido y se les llama los negacionistas. ¿Ya? El método que estás por conocer ha sido usado por personas de alto rendimiento, visionarios y quienes han reescrito su realidad personal desde adentro hacia afuera. Estos principios están respaldados por la ciencia, fundamentados en la psicología y, lo más importante, han demostrado producir resultados reales. O sea, aquí la palabra clave que yo veo es reescribir la realidad personal. Bueno, también se dice que nuestro destino está escrito. Yo suscribo ese planteamiento. Nosotros llegamos acá a vivir un guión que ya está escrito de antes. Pero los seres que comienzan un camino progresivo de autorrealización pueden ir reescribiendo ese destino. Es el sentido del conocimiento,
real y profundo. En este mismo instante tu cerebro está filtrando miles de millones de fragmentos de información. O sea, en este mismo momento estamos filtrando, estamos acomodando lo que estamos experimentando. Unos podrán decir, oh, sí, yo concuerdo con lo que dice Miguel. Otro dice, ¿qué está hablando? No entiendo nada. Otro dice, oye, no, no creo lo que está diciendo, yo creo que está equivocado. Hay mucho filtraje en este momento. Deciden qué enfocarse y qué ignorar. O sea, ahora nosotros estamos recibiendo de buena forma ciertos conceptos y otros los estamos ignorando. Por eso, dos personas pueden vivir la misma situación y percibirla de maneras completamente distintas. Una ve problemas, la otra oportunidades. Una se siente atrapada, la otra detecta la puerta oculta hacia el progreso. La diferencia no está en la suerte, ni en la inteligencia, ni siquiera en la experiencia, está en la programación. Bueno, todos estamos programados para distintos tipos de respuestas de las experiencias que vamos viviendo. Unos están programados demasiado enfocados en el fracaso, otros en las oportunidades, otros en el éxito, otros en la resiliencia, y así, y así, y así. Cada uno tiene sus programas particulares. Tu mente ha sido entrenada para enfocarse de una manera que o bien apoya tu éxito o bien te mantiene atrapada en los mismos patrones de siempre. Y si no tomas el control de este mecanismo, seguirá funcionando en automático, reforzando los miedos, creencias y limitaciones que se instalaron en ti hace años. Pero el momento en que comprendas cómo cambiar ese filtro, todo cambia. Bueno, nuestra mente recibió un entrenamiento. Ese entrenamiento, ¿para qué decirlo? O sea, está más decirlo que el principal entrenamiento fueron los primeros 7 años en la escuela, ya en la enseñanza de los padres, de todo lo que hemos experimentado en el pasado. Pero incluso antes de nacer, ya venía con muchos patrones que debíamos experimentar. A eso yo lo nombré como el guión, como el destino trazado. Hay una serie de circunstancias o ciertos valores y patrones que nosotros traemos de existencias, de otras existencias. Esto no tiene nada que ver con pensamientos mágicos, tiene todo que ver con alinear tu cerebro con la realidad que deseas experimentar. Una vez que hagas ese cambio, el mundo exterior comenzará a reflejarlo de maneras que te parecerán casi sin esfuerzo. Alinear el cerebro, ¿ya? Y mientras más uno hace ese ejercicio de alinear el cerebro, comenzarán cambios. Y aquí dice que, bueno, mientras más se practica esto de manera consciente y eficaz, esos cambios empezarán a ocurrir casi sin esfuerzo. Miren, aquí esta imagen a mí me habla de que este ser se está sacando como esas programaciones y está percibiendo a través de su luz interior, incluso está iluminando el entorno. Esa máscara ya más allá también de filtrar su realidad interna, su luz interna y también lo externo, era como una especie también de paraguas,
de antifaz. Primero necesitas entender el sistema oculto que determina qué notas, qué pasas por alto y cómo tu cerebro construye tu experiencia de vida. Existe una red pequeña pero poderosa en tu tronco cerebral llamada el Sistema de Activación Reticular, o RAS, por sus siglas en inglés. Este sistema actúa como un filtro que decide qué información llega a tu conciencia y qué queda en segundo plano. Aquí vuelvo a repetir que es un filtro, ¿ya? Y decide ese filtro qué información llega a nuestra conciencia y qué queda en segundo plano. Le da relevancia a cierta información, no a toda. Hay alguna que ni siquiera la percibe, o sea, no la toma ni en cuenta, la ignora. Imagínalo como un motor de búsqueda. Cuando escribes algo en Google, el sistema escanea miles de millones de páginas y te muestra solo lo que se ajusta a tu búsqueda. Tu RAS hace lo mismo, pero en lugar de responder a palabras clave, responde a las creencias, pensamientos y emociones que sostienes con más frecuencia. Así como el buscador de Google, ya a través de lo que nosotros escribimos en la búsqueda, nos muestra un resultado. Bueno, eso mismo hace nuestra mente con este sistema de activación reticular, pero responde a nuestras creencias lo que nosotros vemos o lo que se manifiesta, lo que reconocemos. A nuestras creencias, a nuestros pensamientos y emociones que nosotros sostenemos con más frecuencia. Eso es importante porque pasan muchos pensamientos, muchas emociones durante todos los días, pero nosotros vamos sosteniendo, ¿ya? Y eso es lo que yo hablé al principio del control, de la alucinación controlada. Entonces nosotros vamos sosteniendo cierta identidad, ciertas creencias, ciertos paradigmas para controlar esa misma realidad, para darle un sentido, una coherencia. Por ejemplo, si crees que las oportunidades están por todas partes, tu RAS te ayudará a verlas. Comenzarás a notar personas clave, posibilidades de crecimiento, puertas abiertas. Pero si crees que la vida es injusta, tu RAS te mostrará pruebas de eso mismo. O sea, lo que percibimos tiene que ver mucho que ver con nuestras creencias previas. Es como veo lo que creo, no como ver para creer, sino que yo veo lo que creo. Ahí también hay un cambio de paradigma, ya que el paradigma clásico es que la realidad se percibe de afuera hacia adentro. Bueno, y ahora se está demostrando que nosotros percibimos y creamos esa realidad, primero que nada, desde adentro hacia afuera. Y afuera, a través de estos mecanismos, la reconfirmamos. Pero ahí hay una especie de control, como digo yo, y nosotros estamos ahora estudiando ese mecanismo. También está comprobado por la neurociencia que el afuera no existe, ¿ya? Sino que lo que nosotros percibimos es la única realidad que tiene valor, o sea, nuestra conciencia de las cosas, el sentido que le damos a esa realidad, pero en sí no podemos percibir algo externo que escape a nuestro
propio modelo interno. Por ende, solo existe la percepción interior de la realidad. De ahí se dice que nosotros no vemos a nadie afuera, o sea, los demás no existen, solamente vemos un reflejo, ¿ya? Y le damos sentido a las personas que vemos afuera, ¿ya? Pero en el fondo lo estamos viendo dentro de nuestro cerebro, no la estamos viendo afuera. Como les digo, es bien complejo, pero se puede ir entendiendo, ¿ya? Si hasta se entiende que ahí el ojo, el nervio óptico, hace una proyección interior de una serie de energías que pululan ya en este universo y ahí se le da una forma, se le da un sentido dentro de nuestro cerebro. Hay como una especie de pantalla de cine donde lo que nosotros percibimos, mucha energía, muchas frecuencias de energía se filtran a través de nuestra vista, del sentido de nuestra vida, y aparecen una especie de pantalla dentro de nuestro cerebro, y nosotros decimos, oh, esto se ve afuera, esto es lo que hay afuera, hay personas, hay árboles, tienen este color, pero todo es una construcción, todo eso está moldeado, no es así en realidad, es una construcción de la realidad. Y a eso también ahora se le llama alucinación. Alucinación que le damos un sentido. Y a ese sentido le llamamos realidad. Verás obstáculos, rechazos, frustraciones. No es magias, es neurociencia. Lo que enfocas repetidamente, ya sea de forma consciente o inconsciente, tu cerebro lo toma como importante y ajusta tu percepción en consecuencia. Miren, incluso esto tiene que ver con lo que se habla de que las noticias, ¿por qué repiten siempre desastre, drama, asesinato, eh, desgracia? Ya lo están sosteniendo, se están enfocando en eso y después nosotros, como constantemente observamos esto, también lo empezamos a sostener y todo el mundo empieza a decir que la realidad y lo que se está viviendo es terrible, es catastrófico, ¿ya? Claro que existen experiencias de ese tipo, pero están siendo sostenidas y se están enfocando ya en ese tipo de hechos repetidamente, constantemente. Por ende, más allá de situaciones, entre comillas, objetivas, se está creando una realidad, se está reproduciendo y se está energizando y se está alimentando, potenciando. También ahí hay un misterio que la mente se enfoca más en situaciones de peligro, porque también hay un mecanismo de supervivencia en nuestra biología. Por eso también las experiencias críticas, donde estuvo amenazada nuestra vida o ciertas crisis que hemos vivido, también las recordamos, porque nuestra mente tiene ese mecanismo también de enfocarse mucho en lo que llamamos negativo, ¿ya? Y los editores ya de la televisión saben esto, por ende, para tener rating, van mostrando las cosas más dramáticas. Ahí hay una conjunción de motivaciones. Algunos dicen que esto tiene que ver con ciertos planes,
de control de personajes que están en la sombra, pero también tiene que ver incluso con el aspecto de tener la atención de las personas, ¿ya? Incluso un personaje de mucho prestigio dijo que por qué los profetas también y los maestros, para tener la atención de las personas en cuanto a sus enseñanzas, también hablaron de los últimos tiempos y de muchas situaciones catastróficas que iban a ocurrir, porque también en estos tiempos de crisis empiezan a ocurrir muchos milagros, muchas cosas maravillosas de despertar de conciencia, pero los maestros también hablan de las cosas desastrosas porque nosotros tenemos ese mecanismo y nos alertamos y nos enfocamos cuando nos empiezan a hablar de una serie de situaciones que sí ocurren en épocas de transformación y de crisis. Entonces ellos también tienen que usar ya ciertas estrategias para que la gente lo escuche. Por eso combinan ambas cosas. Los maestros siempre combinan información de cruda realidad con información de liberación y de enseñanza de trabajo interior. Siempre están mostrando esa polaridad en el fondo para hacer un trabajo equilibrado, un trabajo consciente con los pies bien puestos en la tierra y en coherencia. Porque si se polarizan en uno de ambas de estas realidades, como la crisis o solamente hablar ya de aspectos, podríamos llamar ultra positivos, ahí también hay un desequilibrio. Hay que integrar esas realidades que se dan. Desde la infancia, tu cerebro absorbió patrones de tus padres, profesores, la sociedad y experiencias pasadas, muchas de ellas basadas en el miedo o la carencia. Y esos patrones siguen funcionando en segundo plano, moldeando tus decisiones, tus emociones, incluso la forma en que te ves a ti misma. Bueno, esto está más que claro. Esos patrones fueron absorbidos por nosotros, por nuestro cerebro, y tienen que ver con el aprendizaje que recibieron nuestros padres, profesores, de la sociedad, de la experiencia. Y muchos tienen que ver con miedos, con carencia, porque estamos hablando de esos patrones limitantes. Esos patrones siguen funcionando, no se disuelven con el tiempo, quedan ahí en estado latente, quedan como un programa. Y cualquier decisión que nosotros queramos tomar aquí y ahora o a futuro, ya tiene una carga, ya tiene una información previa, está moldeado, están moldeadas esas decisiones. ¿Alguna vez has sentido que repites una y otra vez las mismas situaciones sin importar cuánto te esfuerces? Probablemente es porque un filtro subconsciente antiguo sigue moldeando tu realidad. Por ejemplo, si creciste escuchando que el dinero es difícil de conseguir, tu sistema de activación reticular comenzará a filtrar la realidad para confirmar esa idea. Ignorarás oportunidades, atraerás obstáculos financieros y verás limitaciones por todas partes. Si te dijeron que no eres suficiente, tu cerebro enfocará su atención en el rechazo, la crítica, la inseguridad, reforzando ese guión interno una y otra vez. La mente no opera con base en la verdad, opera con base en el condicionamiento. Pero aquí viene el gran giro. El condicionamiento se puede cambiar. Ya me quedo con esta última frase. No percibimos la realidad, sino que estamos condicionados.
por esos patrones y creencias. Estamos programados así como un robot, como una computadora. Tenemos un programa instalado hace muchos años y funcionamos de acuerdo a este programa. Hay una enseñanza esotérica. Claro, nosotros vemos el programa en nuestras conductas, cómo reaccionamos, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos. Pero ese programa, bueno, los que son programadores, hay un lenguaje HTML que son puros códigos. Es interesante que en esoterismo ya hay conocimientos que incluso van a los códigos de nuestros programas. Y en esos códigos muy profundos hay números, hay símbolos, hay figuras. Eso ya entrar a picar a través de unos conocimientos muy profundos. Por eso que en la película Matrix, esto que nosotros percibimos como mundo, incluso detrás de eso hay puros códigos, puros números, pura ahí, todos combinados para que eso muestre una realidad X. Bueno, hay gente que ha estudiado unos códigos numéricos que si se repiten ya van produciendo cambio en la experiencia. Creo que se llaman los códigos Agesta. Eso tiene que ver con un lenguaje esotérico, con ciertas claves que hay, incluso en los libros llamados sagrados, hay ciertos códigos detrás ahí de las palabras, de las sílabas. Muy interesante eso, a modo de dejar ese tema abierto para estudios. Recuerda esto, si tu sistema de activación reticular es como un buscador, entonces tus pensamientos, tus creencias y tus emociones son las palabras clave que das. También ahí hay algo interesante que uno puede autoobservarse y empezar ahí a darse cuenta cuáles son los pensamientos claves que uno siempre va teniendo. Bueno, sus creencias, incluso palabras clave. Siempre estamos usando como unas ciertas palabras, ¿ya? A modo de claves. El poder de la palabra es su simbología. Todas las palabras ya contienen un símbolo, una simbología. Y entendamos que la realidad también ya se construye con un poder simbólico. Nosotros todo lo percibimos de manera simbólica. El padre es un símbolo, los amigos son símbolos, son arquetipos, y esa simbología tiene una carga, tiene una información, y las palabras también. También es interesante ciertas palabras nosotros ver la simbología particular. Y el inconsciente recibe esta simbología y responde a esa simbología. A veces nosotros tenemos deseos, creemos algo y usamos ciertas palabras que simbolizan otra cosa. Y el inconsciente recibe la simbología real, no lo que nosotros pensamos que entendemos de esa palabra. Por eso hay unas madres que han criado a su hijo y dicen solas y dicen, yo he sido padre y madre. Es muy interesante que está recibiendo el inconsciente cuando se habla eso. ¿Estará recibiendo la información que la persona cree que le está diciendo? ¿Que cree que está expresando o estará recibiendo algo más real de lo que simboliza esa frase? Porque a lo mejor está recibiendo una información que la persona no quiere.
Bueno, eso yo lo escuché ya en esta rama de lo transgeneracional que hablaban de ese tema y de muchos otros temas relacionados con eso. El poder de las palabras en nuestra vida. Las palabras tienen un poder increíble porque son como un puente entre lo que nosotros queremos, deseamos, ideamos y las emociones. ¿Ya? Las palabras sostienen, hacen este link entre la idea y cómo uno se siente. Porque muchas veces en esta enseñanza de ley de atracción, de manifestación, se habla, claro, de los pensamientos, las emociones, la, la vibración que deviene de esta combinación, pero se saltan la palabra. El verbo está entre medio, entre la idea y la emoción. Es un símbolo. Y ese símbolo sirve para cargar la emoción y para darle un sentido verdadero, para dar una información concreta, real y sostener ya la idea y la emoción de manera coherente. Y ahí se produce una vibración también coherente, un resultado coherente. La clave de la transformación no está en forzar el pensamiento positivo o en ignorar los problemas, está en elegir conscientemente en qué te enfocas para que tu cerebro comience a filtrar la realidad de un modo que apoye tus metas. Bueno, aquí está hablando que la idea no es repetir como loros o forzar pensamientos positivos y tampoco andar ignorando los problemas. Ya cuando uno está en situaciones problemáticas y negativas, no se saca nada con meter todo eso debajo de la alfombra, sino que hay que lograr una capacidad a través de estos conocimientos de elegir conscientemente en qué uno se enfoca. Y así el cerebro va a ir filtrando esa experiencia de una manera constructiva. O sea, si nos enfocamos en el problema o nos enfocamos en una solución, o soltamos ciertas cosas o si las retenemos así. Esas son elecciones. ¿Recuerdan las clases que tuvimos el poder de decidir? Bueno, también aquí se habla que no decidimos casi nada, todo está preprogramado, todo está moldeado, ¿ya? Y que nosotros tenemos que ir logrando la capacidad de decisión. Primero observa en qué está enfocado tu RAS actual. Aquí dice raza, no, pero es RAS. Nuestro sistema de activación reticular, ¿en qué está enfocado en este momento? Presta atención a los pensamientos y emociones que se repiten una y otra vez en tu mente. ¿Qué esperas normalmente de las situaciones? ¿Qué patrones aparecen una y otra vez en tu vida? Esas pistas revelan los filtros mentales que estás usando. Segundo, cambia el insumo y cambiarás el resultado. Mira, lo primero, porque arriba dice observa. Súper importante, lo vamos a repetir siempre. Ya la facultad de la autoobservación, eso se tiene que ir desarrollando constantemente. Nosotros tenemos que estar autoobservándonos, salir del automatismo, del piloto automático y de las reacciones. Siempre observar pensamientos, emociones. Incluso hoy día una persona, yo le dije, mira, estábamos hablando de un tema y me dijo que no tenía tiempo, porque yo le dije, más que pensar en la realidad, hay que observarla. Y me dijo, no tengo tiempo para eso.
Y yo ahí le tiré una talla, pa, qué raro si no se necesita ningún tiempo extra para observar la realidad. ¿Ya? Eso es lo que estoy hablando acá, que incluso se cree que se necesita algún esfuerzo, que la persona se cansa, que se necesita tiempo. No, para estar autoobservándose solamente se necesita atención nada más, ni tiempo, ni esfuerzo, ni nada por el estilo. Segundo, cambia ya, primero observación. Primero, cambiar el insumo y cambiarás el resultado. En lugar de forzarte a cambiar con pura fuerza de voluntad, empieza a alimentar tu mente con nuevas instrucciones. Hazte preguntas poderosas como ¿qué oportunidades hay en esta situación? ¿Cómo está la vida trabajando a mi favor en este momento? ¿Qué fortalezas estoy desarrollando a través de esta experiencia? ¿Ya? Ya, primero observar, después cambiar el insumo, empezar ahí a hacer cambio en la percepción. Y tercero, involucra tus emociones en el proceso. Entonces, observación, visualización, empezar a elegir en qué enfocarse y al final hay que involucrar las emociones porque si no están involucradas las emociones, no hay vibración, no hay energía. No hay manifestación tampoco. Tercero, involucra tus emociones en el proceso. El sistema RAS da prioridad a la información cargada de emoción. Por eso ciertos recuerdos permanecen, mientras que otros se desvanecen. Si quieres reprogramar tu mente rápidamente, asocia emoción positiva al nuevo enfoque que deseas instalar. No basta con pensar en el éxito, debes sentir la emoción de ya haberlo logrado. No repitas afirmaciones como un robot. Repítelas con un nivel de convicción que haga vibrar a tu cuerpo. Bueno, esto de las emociones es fundamental. Uno tiene que ahí sentir ya lo que uno está visualizando. Cuando hay una reprogramación, hay que cargarla de emoción, o si no, la cosa no funciona. El programa tiene emoción, tiene recuerdos emotivos, no solamente información, no solamente imágenes. Por eso, si uno quiere cambiar un patrón o un programa, tiene que actuar en todos los niveles. Ahora, eso es un trabajo de mentalismo, de magia, porque uno puede ya enfocarse, visualizar, ir cambiando estos modelos de percepción, pero uno no se la cree, uno no se siente ya como lo que desea, y ahí hay un problema, ahí la cosa se estanca, se frena. Entonces hay que hacer práctica de aislamiento, ya, de estos filtros, hay que aislarse, hay que neutralizarlo y uno se tiene que conectar emocionalmente ya con ese nuevo enfoque. Y hay muchas prácticas de meditación, de guiada y visualización, incluso de reprogramación neurolingüística que va en ese sentido. Cuarto, refuerza el nuevo patrón de manera constante. Ya hemos elegido un nuevo patrón, entonces hay que reforzarlo constantemente. Tu cerebro necesita repetición para aceptar un nuevo filtro. Repetir, repetir y repetir. Cuanto más dirijas tu atención hacia lo que sí deseas experimentar, más rápido se adaptará tu sistema RAS.
Con el tiempo, este nuevo filtro se convertirá en tu forma automática de ver el mundo y empezarás a notar oportunidades, ideas y soluciones, sin siquiera buscarlas activamente. O sea, los nuevos filtros, los nuevos programas, ya hay que volverlos automáticos. Y eso solo se logra con repetición. Uno puede ir cambiando hábitos, con, dinámicas, rutinas, y mientras más se van repitiendo, eso va quedando instalado y después afloran de manera automática, se siente una necesidad. Por ejemplo, comer sano, hacer ejercicio, levantarse temprano y muchos otros ejemplos de esa naturaleza. Así es como ocurre la verdadera transformación, no luchando contra los viejos patrones, sino reemplazándolos por otros más poderosos, más claros y más alineados con tu realidad deseada. Porque en el instante en que cambias tu enfoque, cambia tu percepción. La idea no es luchar contra los viejos patrones, sino reemplazarlos. Empieza a actuar distinto, a responder de manera nueva ante los desafíos y te alineas de forma natural con experiencias que reflejan tu nueva mentalidad. En la siguiente sección vamos a romper las barreras ocultas de creencias limitantes que pueden seguir frenándote y vas a aprender un método poderoso para reprogramarlas de forma definitiva. Bueno, en la próxima clase vamos a hacer un resumen de esto para reforzar todo este contenido que es grande y ahí vamos a terminar con estas dos que tienen que ver con, a ver cómo quedan dos, las vamos a hacer, las vamos a hablar. Después podemos hacer un reporte. Ya, tu mente es una máquina poderosa constantemente moldeando la forma en que experimenta la realidad, pero ¿qué sucede cuando ese sistema que debería guiarte está funcionando como un programa desactualizado? Ya, está desactualizado porque se supone que nosotros queremos cambios, queremos transformación, evolución. Entonces seguimos funcionando con muchos patrones que ya no deseamos. Eso es exactamente lo que hacen las creencias limitantes. Actúan como barreras invisibles, filtran las posibilidades, te mantienen atrapada en patrones que parecen imposibles de romper. Pero aquí está la verdad más importante. Esas barreras no son reales, solo existen porque se han repetido tantas veces que tu mente, que tu sistema las trata como hechos. Bueno, eso es importante. No es que sean reales, sino que esas creencias se forman en barreras que se repiten y se repiten y uno ya está ultra convencido. Una vez que aprendes a identificarlas y desmantelarlas, todo cambia. Accedes a un nuevo nivel de pensamiento, de sentir y de vivir. En esta sección vamos a revelar las creencias ocultas que están moldeando tu realidad y vas a aprender un método poderoso para transformarlas desde su raíz. Primero, tienes que entender esto. Una creencia no es solo una idea, es el lente a través del cual interpretas el mundo. Es un lente, un filtro. Tu cerebro no está diseñado para buscar la verdad absoluta. Está diseñado para confirmar lo que ya cree. Este fenómeno se llama sesgo de confirmación y es exactamente por eso que las creencias limitantes se sienten tan reales. Otra clave poderosa. El cerebro no está diseñado para buscar la verdad.
está diseñado para confirmar lo que ya cree. Y eso nosotros lo podemos ver siempre, en toda área, en todo ámbito. Por eso se supone que los buscadores de la verdad, por ejemplo, en estos temas de conspiración, ya a veces uno ve que hay muchos tipos que solo están buscando confirmar lo que ya creen, como una especie de modelo. Y eso es contraproducente porque para ir develando verdades, ya ir despertando, uno también tiene que ser consciente de las creencias que ya ha aceptado y constantemente uno también las tiene que tener ahí en observación y en cuestionamiento. Uno no puede rasgar vestiduras ni hacer incluso las creencias y las verdades, entre comillas, que uno ya ha adoptado a través de su propio estudio como monolíticas. Siempre uno las tiene que tener ahí en constante observación, estudio, cuestionamiento. Llega a ser tanto que de repente uno ve fake news, ya que se supone que son noticias que develan verdades, que sacan a la luz ciertas cosas que estaban ocultas o arbitrariamente, y de repente se descubren que eran fake news. Entonces ya ese es el colmo del colmo, el absurdo del absurdo. Ese es un comentario al respecto. Bueno, aquí dejamos esta clase. Es una introducción porque este tema da para mucho. Incluso luego de esta introducción teórica, hay muchos ejercicios, muchas prácticas, muchos métodos que se pueden hacer para que se pueda ir aplicando esta enseñanza, este conocimiento, pero eso no lo vamos a dar en estas clases. Yo pretendo hacer un taller de este tema. ¿Por qué? Porque en los talleres presenciales ya se da una dinámica muy enriquecedora en las prácticas y en ir como en la experiencia de cierta técnica o ciertos métodos que tienen que ver con una enseñanza que busca ciertos resultados de transformación. Entonces, más adelante pretendo hacer un simple taller de unas 4 horas donde esté este contenido y las personas que asistan ahí entre todos practicar. Y eso ahí inmediatamente se internaliza mucho más profundo. Ya porque entregar ciertas técnicas así de forma teórica, miren, hagan esto, después esto, no es muy eficaz, no da muchos resultados. Es bueno tener un ensayo de experiencia real y verdadera, de sentirla, de experimentar, como digo, esos ejercicios que se pueden ir haciendo para ir transformando nuestra percepción, teniendo resultados. Bueno, aquí dejamos de compartir. Me pusieron Gonzalo dice, gracias, Miguel, saluda a todos, me tengo que salir. Ana María, Luz, Mariel, Eduardo, Angie, ¿tienen algo que comentar acerca de este tema? Miguel, Voy a hacer disculpa, otra. yo quería dar las gracias, el tema está excelente y en cuanto al taller quedo atenta porque me parece excelente, me extraño esos aprendizajes presenciales que opino lo mismo que tú, se dan como mucho más.
la experiencia hace que se incorpore mucho mejor el aprendizaje. Eso. Claro, por supuesto. Hay ciertos temas que considero tan importantes que yo creo que es bueno juntarse y recibirlo de una manera experiencial. Luz, Sí, te quería comentar con respecto al otro día del demiurgo que hablaba un colega, o sea, un compañero acá del grupo, y yo pregunté si era mito o realidad, porque una cosa si es mito si es mito no puede ser realidad, y lo que yo entiendo, pero insisto, no estoy diciendo que sea una realidad, es lo que yo entiendo, que el demiurgo fue necesario para caer a la materia, o sea, como éramos seres espirituales, energía blanca, energía de luz, imposible experimentar todo esto. Entonces era necesario para caer a la materia, para caer aquí a la tierra y materializarnos, era necesario pasar por eso. Por eso decía, no puede ser un mito, porque si fue necesario, entonces fue realidad. Era para más bien comentar ese tema. Y fue súper bueno porque mandó un video maravilloso que me encantó porque estaba todo resumido. Y lo otro que yo entiendo, también digo, yo entiendo, puede ser distinto, que el tema del reptil, de la serpiente antigua, como nosotros todo lo traducimos a lo que entendemos, y era un ser que no tenía fuego en las venas, es decir, no estaba materializado, es decir, no tenía sangre caliente, no era humano todavía. Y como nosotros entendemos que lo que no tiene sangre caliente es reptil, le pusimos reptil. Eso es lo que yo entiendo. Y ahí se desvió todo el cuento y inventamos un cuento como la Caperucita Roja. Pero claro, tú dices cuando un tema es desmenuzarlo y conversarlo y agregar cosas que uno a veces sabe o canaliza o le cuentan, se enriquece mucho. Así que eso, ya, agregar eso. los mitos guardan una verdad, ¿ya? Pero es como un paquete para que se entienda el proceso en su síntesis, porque dentro de un mito, dentro de un proceso, ¿ya? Los mitos te lo explican de manera arquetípica para que uno entienda el proceso, logre Mm. entender la enseñanza y uno reconozca esos arquetipos esenciales en nuestra propia experiencia de vida. Porque si nos empezaran a hablar con lujo de detalles de todo lo que involucra ese proceso, eso es una información eterna y que nosotros estaríamos en una especie de confusión y de un laberinto, porque ahí entran a correr constelaciones, razas, ciertas guerras, ciertos experimentos que te puedo dar ejemplos que los pleiadianos experimentaron esto, no les resultó, y los arturianos experimentaron otra cosa, les resultó, y a lo mejor hubo un periodo que hubo un quiebre en este grupo de seres, y llegó otro ser de otra dimensión superior, y así, puros procesos de razas, de seres cósmicos. Ya, entonces, eso está escrito en unos libros que hablan de una serie de procesos como el Ser Uno, como el libro de Urantia, pero ¿qué es lo interesante y lo valioso de los mitos? Que eso lo resumen en una historia ya arquetípica para que uno logre el entendimiento del proceso esencial. Ese es el valor de los mitos griegos y todas las culturas tienen sus mitos, entonces te hablan una diosa con un dios que tuvieron un hijo, pero eso te está hablando de una serie de procesos reales que ocurrieron en ciertos planetas, en ciertas constelaciones, en ciertas dimensiones, ¿ya? Entonces,
Eso es lo interesante del mito, que sí te hablan de una realidad, pero te lo hablan de una manera simbólica y arquetípica. Y lo simbólico también es real, ¿ya? Incluso lo simbólico es más real que lo literal. Por eso te digo, las palabras tienen un poder simbólico. Y ese poder simbólico nosotros vamos manifestando y creando realidad a través de ese poder simbólico, no de lo literal. Entonces, para mí, madre, ¿qué representa madre? Una persona que tuvo una cría. A través de un acto sexual tuvo una cría. Eso es una madre, eso es lo literal. Pero madre tiene un poder simbólico. Entonces, más poderoso el poder simbólico que yo le doy a esa palabra que lo que significa en sí. El demiurgo, mira, como yo siempre he dicho, yo tengo una raíz de conocimiento que es gnóstica, entonces yo adhiero al mito gnóstico. Hay otros cosmología, hay otra enseñanza, como quizá a lo mejor la católica y todo, que explican las cosas de otra manera. Entonces yo adhiero a ese mito gnóstico de la serpiente, gnóstico del demiurgo. ¿Qué es lo que se habla del demiurgo? Claro, cuando se creó todo esto, una creación, el tope en la materia, ¿ya? El tope en la materia. Y la materia existe y es una realidad. Lo que pasa es que unos seres se tuvieron, como dice el curso de milagro, el Hijo de Dios tuvo una idea loca de independizarse totalmente de su creador, ¿ya? Y eso, ser independiente total, esto también es simbólico, ser independiente de su creador y hacer sus propias creaciones. Y como esa idea era fantástica y era irracional, inmediatamente se cayó en la inconsciencia. Entonces, hay ciertos seres que cayeron en una inconsciencia, y estamos hablando de dioses, y uno de ellos es el demiurgo, y el demiurgo creó un mundo ilusorio de material, ya. A lo mejor no estoy diciendo yo que creó la materia, sino que usó la materia para, como ya estaba en una especie de separación de la divinidad, y quiso crear su propio mundo y su propio reino, ¿ya? Y como ya no estaba alimentándose de la fuente divina, tenía que alimentarse de las almas que ahí llegaran. Y en la India se habla mucho del mito de Mayasura. Mayasura es un arquitecto y creó un mundo ficticio que se llama Tripura, que tenía tres niveles, el mundo inferior, el mundo intermedio y el mundo superior. Pero era un mundo de ilusión. Y Brahma, que es el verdadero creador universal, dejó que hiciera esa creación, pero dijo que esa creación estaba supeditada a su destrucción en algún momento. Entonces, estos mitos nos están hablando de lo mismo que estamos conversando ahora. Entonces, en el mito de la India, Shiva tenía el poder de destruir ese mundo ilusorio donde las almas también quedan atrapadas, ¿ya? El Tripura era Sí, un... yo lo entiendo perfectamente Claro, bien. Lo que pasa que yo digo que ¿por qué llamarle mito? porque es una historia simbólica donde te están hablando de un proceso, porque si no, si te hablaran de todo ese proceso, se todavía está dándose. Y participan razas, constelaciones. Entonces, para que uno lo entienda perfectamente, te lo hablan de una manera arquetípica. No, si hablar en forma arquetípica, eso es otra cosa y eso también, eso sí que es necesario, porque si no, porque hay mucha gente que lo quiere eh, ensuciar con otras ideas y para mantenerse, digamos, con la raíz de la palabra, lo ideal es el arquetípico.
Eso se puede conservar, digamos, como los símbolos que están en todas las cosas, es lo ideal. Mm. Si era el tema eso, puntual, ser arquetípico, ser mito. Claro, mira, Lo arquetípico es perdón, totalmente perdona, yo necesario. diría que hay un error porque uno tiene que ir al origen de la palabra. Yo creo que es un error porque se le dio el significado de mito como que algo no era real o era mentira. Y ahí A eso lo entiendo sí, yo. la palabra mito no es sinónimo de mentira o de que es irreal. Eso, Ficticio, eh, ficticio. sí, eso es un error. Eso es una interpretación que se dio después. Ah, ya. Sí, porque la mitología griega habla de puros procesos que son reales. Ya, la mitología griega no son cuentos de fantasía para que uno diga, ay, ya, qué bonito, qué interesante. No, pues sí. Por eso que hay muchos psicólogos que han llegado a encontrar un símil en muchos procesos de vida y psicológicos, ¿ya? Y que son exactamente iguales a los mitos griegos. De ahí aparecieron el síndrome no me acuerdo ahora, pero hay muchos síntomas que tienen que ver con esa mitología griega. Edipo, Claro, Electra. claro. Entonces ahí se ve que el mito incluso son procesos tan personales y íntimos como universales. Bueno, dejémoslo hasta acá y seguimos ahondando en el próximo miércoles con algún tema. Ay, Buenas y estar noches. invitado ¿Mm? al taller del 9 de agosto que vamos a dar con sanación cuántica, es un taller de un día donde también toda esta enseñanza, que tiene que ver con la sanación cuántica más que nada, se entregan una serie de métodos y técnicas para que uno los vaya practicando diariamente. ¿Con qué objetivo? La autosanación, la armonización y trabajar la energía, la frecuencia de la vibración en uno mismo. ¿Ya? Entonces están invitados para ese evento. Que estén todos bien, gracias por su presencia. Ya se han retirado algunos, nos extendimos bastante, así que gracias Mariel, Angie, Luz, Eduardo. Gracias a usted. Chao, que Gracias, estén buenas bien. noches. Gracias, Miguel. Buenas noches a Chao. todos.